Hola radialistas, les doy la bienvenida a la sexta unidad de Radio Desvare, curso radial virtual. En esta sexta unidad Irradiar vamos a descubrir la potencia de contar lo que hicimos, de divulgar, de amplificar todas estas historias con sonido que podemos crear con distintos elementos que hemos visto en las anteriores unidades. Después de maquinar, de planear, de poner en marcha el proyecto radial educomunicativo, después de escribir guiones, libretos, después de entrevistar personas, después de grabar el paisaje sonoro, después de hacer mezclas súper ingeniosas a partir de Audacity y a partir también de lo que podemos registrar con el celular, ¿qué hacemos con los contenidos sonoros que creamos? Irradiar nos parece un verbo muy pertinente. Lo que no se cuenta no existe. Aquí, después de mezclar y de tanto trabajo creativo y de tanto trabajo sonoro, es importante entonces crear las propias estrategias de difusión. Muy al principio de Radio Desvare ya habíamos hablado de las audiencias, de la importancia de delimitar a quienes les queríamos hablar al oído con nuestros distintos productos sonoros. En Irradiar entonces vamos a hablar un poco de la importancia de, con base en esas audiencias que ya delimitamos, cómo podemos crear unos mensajes muy específicos para divulgar aquello que ya tenemos grabado y editado. En esta caja de herramientas para irradiar, entonces vamos a encontrarnos con las reflexiones, con las experiencias y con algunas de las indagaciones de Jenny Giraldo García, que es comunicadora social periodista y es la experta temática que nos ha acompañado en esta unidad. Vamos a acercarnos a conceptos muy relevantes de esta era digital como plataformización. Antes de la aparición de Internet, esto no era, digamos, un asunto clave, pero ahora sí tenemos las vidas atravesadas por distintas plataformas y aquí, en clave de radio, tenemos que entender que cuando hacemos radio podemos encontrar contenidos que se comparten vía streaming, es decir, en tiempo real, como cuando sintonizamos una emisora comercial a través de un dispositivo celular o de una tableta o de un computador y nos conectamos a eso que dice señal en vivo de cualquier emisora que nos guste sintonizar, o a la carta, por ejemplo, las radioclases de Radio Desvare que ustedes reproducen, que ustedes pueden encontrar en Spotify o en SoundCloud, están disponibles a la carta. También podemos familiarizarnos con el espíritu de esas plataformas en particular. ¿Cuándo y por qué podríamos subir un contenido sonoro a Spotify? Pero ¿por qué no subirlo a Google Podcast? ¿O por qué no a SoundCloud? ¿O por qué no a Archive? ¿O por qué no a YouTube directamente para hacer más accesible ese contenido sonoro? Aunque aparentemente es una plataforma de video, hay un montón de podcasts disponibles en YouTube, porque esto, por ejemplo, permite que esos contenidos radiales que creamos en formato podcast se puedan acercar a personas que, aunque no pueden oír la radio, pueden leerla, pueden a través de los subtítulos acceder a esas explicaciones de conceptos, a esas memorias colectivas, a esas historias que estamos contando con sonidos, pero que pueden ser legibles en una plataforma como YouTube. Entonces, en Irradiar tenemos que elegir la plataforma por donde queremos sonar, pero no solamente la plataforma digital, porque también hay comunidades a las que no podemos llegar a través de Internet por falta de cobertura, y esto no es algo inusual en un territorio como el colombiano o otros países latinoamericanos. Entonces, ¿por qué nuestra decisión debería ser sonar a través de medios analógicos o solo divulgar, por ejemplo, cápsulas vía WhatsApp, que es algo a lo que pueden acceder muchas personas que habitan en territorios campesinos? Así que bueno, la plataformización, que parece algo muy complejo, es algo muy sencillo. Es esa variedad de recursos, de medios, de plataformas digitales o analógicas que tenemos al alcance para amplificar los contenidos que hemos creado y para sonar de modo más personalizado, porque cuando hacemos radio educativa difícilmente estamos aspirando a una audiencia masiva. Esto ya es algo pues que hemos ido identificando a través del viaje por las distintas estaciones de Radio Desvare. Estamos creando contenidos radiales educativos para audiencias muy específicas y de ese modo también debemos entonces definir por qué medios vamos a sonar, por qué medios vamos a amplificar nuestras creaciones. Cuando subimos los contenidos a Spotify, por ejemplo, o a YouTube, o cuando los compartimos por WhatsApp,
no para nuestro trabajo. También tenemos al alcance las redes sociales como una vía, como un medio muy potente para conversar. Después de que las personas reproducen, escuchan los contenidos que ya hemos creado, ¿qué más puede pasar? La conversación también es una posibilidad muy potente si hablamos de irradiar, si hablamos pues como de realmente el acto de comunicar y educomunicar, recibir esa retroalimentación, hacer como muy fértil y muy cercana y muy real esa conversación con las audiencias que tenemos, delimitadas desde el principio, es algo fundamental, porque así podemos saber qué tan claro quedó el mensaje que queríamos irradiar, qué tan claro quedó el concepto, qué tanto conmovió, sensibilizó una memoria que creamos acerca de un hecho histórico, por ejemplo, que atravesó a nuestra comunidad en el pasado para que no se repita en el futuro. Entonces esas conversaciones intergeneracionales, multidireccionales también son posibles a través de las redes sociales y es algo que podemos descubrir en este recurso de la estación Irradiar. Porque aunque no tengamos cuenta en TikTok, tal vez deberíamos abrirla y deberíamos abrir también por allí la conversación derivada de una cápsula, de un episodio de nuestro podcast o del programa radial. Porque podríamos abrir, por ejemplo, una lista de difusión por WhatsApp. Entonces, bueno, son preguntas que podemos respondernos en estas distintas estaciones o secciones de este recurso que es muy potente. Y de todas maneras es importante que no dejen de escuchar las radioclases 8 y 9 de Radio Desvare, disponibles a la carta, ya sabemos que es a la carta, en Spotify o en SoundCloud. Recuerden también pasar por la sección de la inspiración sonora, en donde van a poder consultar y profundizar diversos materiales complementarios, diversos materiales que van a profundizar un poco más qué es esto de irradiar, por qué podemos sonar a la carta, por qué podemos gestionar en unas u otras plataformas los contenidos sonoros que ya creamos, qué es eso de narrativa transmedia, qué retos se nos atraviesan en este siglo XXI para crear estrategias de difusión que sean potentes, que sean realmente pertinentes para las comunidades con las que queremos interactuar. Entonces, bueno, pasen por aquí por este material de dónde consultar y profundizar para pulir un poco más todo lo que ya han aprendido en relación con irradiar. Muchas gracias por conectarse a esta videoclase, a esta guía de navegación por una de las últimas estaciones de Radio Desvare, curso radial virtual.